perros? Sí, pero empezamos de cero. Perros, calle, ok. Ay, a ver si puse ese. Claro, fíjate. No, igual te va a salir ese, sí. Pero... bueno, pará. Vamos a hablar con un oyente. ¿Cómo se llaman los...? No, o directo... Directamente con Flor. Ah, bien. Que hoy me parece que es un día interesante para hablar con ella porque tiene mucha información. Más que nada para hablar del panorama general, en qué situación nos encontramos con respecto a la actualidad de la mujer. Flor Freijo hace muchísimas cosas. Ella es autora de Maleducadas y Solas. Aún acompañadas, es politóloga, es madre, comunicadora, es feminista, activista por los derechos humanos y es asesora legislativa e invitada en varias universidades nacionales y medios de comunicación para abordar temáticas referidas a la desigualdad de género y al rol de las mujeres y hombres también en el siglo XXI. María Flor Freijo, buenos días. ¿Cómo estás? Acá Andy te saluda con Eve, con Harry y con Lizzy. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo anda? Bien. Acá en este día especial, un poco reflexionando, charlando, viendo, aprendiendo, equivocándonos, qué sé yo. Un poco creo que esa es la onda, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? Sí, yo también soy muy partidaria de decir que todos y todas estamos en el camino de la deconstrucción y que incluso saber de feminismo no te hace una buena feminista en las prácticas, ¿no? Porque los cambios siempre se dan a nivel cognitivo en la cabeza, pero después tienen que ir a la conducta, después tienen que ir a las costumbres, y eso lleva un proceso, ¿no? Así que bueno, estamos para hablar un poco de esto y para transformar un poco cada pensamiento y cada cuestión que tenemos ahí, los famosos sesgos, ¿no? Los famosos sesgos que generan desigualdad. Bueno, lo primero, Flor, que te voy a preguntar es el camino de la deconstrucción, dijiste, ¿no? A veces da como vergüenza porque si yo te digo, estoy tratando de deconstruirme, queda como, entonces eras un machista, no sé. Es como, ya lo primero que podríamos charlar con respecto a los hombres es eso. Todos los hombres, calculo yo, que nos tenemos que deconstruir. No es que ninguno nació sabiendo, ¿o cómo es? Es una pregunta en realidad. Yo creo que todas y todos somos machistas. Me parece que la primera afirmación que tenemos que hacer es que hay una educación que es arcaica, que es cultural, que es muy profunda, que nos hace tener prácticas machistas. Después tenemos, si se quiere, grados, podríamos decir, en donde hay que diferenciar, ¿no? No es lo mismo el sujeto que pega y que violenta que el que dice una pelotudez, ¿viste? Realmente es así, y me parece que hoy estamos en un momento de muchísima conflictividad social, en donde las redes encima se utilizan muchísimo, y corremos a veces el riesgo de poner en el mismo lugar a un d'Artés de alguien que dice una cuestión de la costumbre, claro, feliz día, ¿no? O incluso, digo, nosotras mismas como feministas nos equivocamos, a veces tenemos una postura. Me parece que el feminismo es un camino muy complejo en el sentido que es revisar todo, ¿no? Revisar cómo educas a tus hijas, a tus hijos, cómo querés tener una relación sexoafectiva, es de repente qué elegís leer, qué no elegís escuchar, qué artista vas a seguir escuchando, porque si no, viste que hoy no nos queda ningún artista del rock vivo. Entonces digo, hay tantas cosas para revisar dentro del feminismo que efectivamente es un camino que es constante y bueno, y que hay que tener también mucha paciencia. Flor, ¿qué tal, Harry? Mucho gusto. Hola, Harry, ¿cómo estás? Antes, recién mencionaste medio al pasar, no sé si en tono irónico, cómico o no, me dirás vos, el tema de ser una buena feminista. ¿Existe eso? ¿Y qué sería? No, creo que en el caso de las mujeres siempre tenemos como una camisa muy encorsetada de tener que ser las buenas. Esto es algo que yo analizo en Maleducadas, ¿no? Digo, la primera mujer que conocemos en la historia es una mujer pecadora. Maleducadas es el libro de libro, Flor Freijo. exacto. Y si vos haces una revisión histórica, las mujeres estamos retratadas como pecadoras y hay algunos atisbos de mujeres buenas, pero siempre, digamos, yendo a los extremos. Y el feminismo no quedó por fuera de esto. Nosotras también estamos todo el tiempo buscando como una especie de competencia, y hablar de que la competencia femenina es una institución patriarcal, que está muy arraigada, en donde el feminismo no va a quedar por fuera de esto, y también dentro del feminismo muchas veces tenemos esta pelea de ver quién es más feminista que la otra, y quién tiene el discurso por ahí más radicalizado que la otra,
Y esto obviamente son algunas rupturas que tenemos dentro del feminismo, ¿no? Lo que pasa es que ahí, perdón, que ahí se ven características que es de todas las personas, ¿no? A veces que tiene que ver con la competencia o tiene que ver con el poder o con el ego, y entonces ¿cómo haces para que no te atrape eso, como pasa, no sé, en la política, y para que no te atrape, sino para que unifique una causa para lograr un objetivo? Sí, y bueno, creo que es una gran pregunta, ¿no? Porque... En un momento casi me pierdo en la pregunta, pero se entendió, creo que estuvo bien. No, está perfecto. Lo que pasa es que reviste de mucha humildad y también de muchos golpes, ¿no? Uno se va dando golpes y ahí el ego va un poco dando lugar a la sabiduría. Me parece que esto es como ya una conversación filosófica sobre la vida en sí, ¿no? Claro. Claro. No, esto hablando del feminismo, a mí me genera muchas contradicciones permanentemente, ¿viste? Culpas, como que digo, no ¿Por puedo. qué culpas? No, y porque está el camino de la deconstrucción y yo hay cosas que pienso y que digo, no está bueno pensar esto, o maneras de expresarme que después digo, no, tampoco esta vez, como todo el tiempo estoy volviéndome para atrás, es agotador todo el tiempo pensar en lo que decís y eso. Hablábamos con Lizzy del camino orgánico, pero bueno, todas estas preguntas a mí también me generan un aprendizaje. Hace no mucho entendí que están las mujeres y están las disidencias, y entiendo que dentro del feminismo hay peleas también, y está la existencia de las feministas, las TERF, puede ser que son mujeres que piensan que solamente las mujeres con vulva portantes desde nacimiento son mujeres, como que dejan afuera a travestis, a mujeres trans. Es como, todavía esta discusión está dentro del grupo de las mujeres. O sea, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con los hombres si nosotras mismas nos discriminamos entre nosotras? Sí, totalmente. Bueno, coincido 100% con vos, lo sabés. Me parece que hay un tema, ampliemos sobre esto, ¿no? Ya que lo traes acá a colación. Hay un tema que tiene que ver con cuál es el objeto del feminismo o por qué luchamos. Entonces, hablamos de que hay una opresión de nacimiento por el hecho de nacer con vulva. Sí, eso es real. Pero eso no quiere decir que no entren en juego las identidades trans, que al feminizar sus identidades trans, travestis o no binarios, justamente sufran la misma opresión patriarcal de la desigualdad, porque cuando vos hablas de patriarcado, ¿de qué hablas? Y hablas de un mismo sujeto hegemónico que está en condición de privilegio, que es la masculinidad, ¿no? Entonces todo lo que queda por fuera de esa masculinidad hegemónica está en una condición de asimetría con respecto a la mirada patriarcal y con respecto a los juegos del poder, ¿no? Y de las luchas de poder. Entonces dejar por fuera a la población trans, cuando justamente por su identidad feminizada tienen de 35 o 40 años de expectativa de vida, y ni hablar de que su única salida laboral es la prostitución, me parece que nos estamos equivocando. Entonces digo, si el patriarcado es un sistema, ¿por qué vamos a dejar justamente a una población tan vulnerable como la población trans? Estamos hablando con Flor Freijo, reflexionando un poco, ¿no? Yo a veces quiero ir a algo no tan... a veces reflexiones más intelectuales, sino más concretas de en qué podemos ayudar o mejorar todos, ¿no? Y la verdad es que muchas veces yo siento que en esto que ocurrió últimamente, a veces ya por ser hombre es como más difícil, ¿viste? Como vos decís, che, yo quiero ayudar, bueno, pero pará, vos no sé qué. Y yo creo que, no sé, creo que todos desde nuestro lugar, cada uno puede tratar de ayudar a la causa, y eso es lo importante, ¿no? No somos mujeres, pero queremos tratar de ayudar y de aprender y de ser mejores. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yo creo que en primer lugar, revisando qué lugar le damos a las mujeres que tenemos alrededor, ¿no? Digo, vos decís, bueno, no ir tanto al académico, pero el académico te da el dato. El dato es que las mujeres trabajan de 3 a 6 horas más en sus hogares que sus pares masculinos, ¿no? Incluso aunque trabajen la misma cantidad de horas y el mismo tipo de empleo. Bueno, entonces, si ese es el dato, yo, Carlos, en mi casa lo que hago es entender que las tareas del hogar tienen que ser repartidas, que no estoy ayudando, ¿no? Yo soy docente. Bueno, ¿qué puedo hacer como docente? Meto bibliografía que hayan escrito las mujeres, porque las mujeres estuvieron relegadas de la construcción de la historia. Si bien estuvieron, no están en los libros de texto.
Yo soy docente de primaria, ¿no? Maestra de primaria. ¿Qué hago? Cuando doy la Revolución de Mayo, hablo de las mujeres importantes de la Revolución Ahí, de Mayo. perdón, Flor, pero ahí Cada no uno- debería haber algo que no sea como la opción del docente, sino ya desde el Estado empezar a educar oficialmente con este tipo de cosas. Por supuesto, esa es la educación sexual integral. La ley ESI no habla de la sexualidad en el sentido de, bueno, de lo que nos diría la licenciada Cecilia C., ¿no? Del coito. Sino que la educación sexual integral es la transversalidad en las materias, en todas las materias, y de hecho Pero que no se abordan termina de esas aplicar. cuestiones. No se termina de No aplicar. no se aplica y lo que se aplica es todavía muy tímido, ¿no? Así que, bueno, nos Es falta cierto, un gran son todos, camino. ahora que lo pienso, son todos próceres cuando aprendes. Son todos chabones Claro. lo que pasa en la historia. Y siempre han quedado Tal como cual. a un costado las mujeres que han estado, si bien, y muchas han tenido una presencia muy, pero muy fuerte en todo lo que tiene que ver nuestra historia. Pero a mí, cuando uno habla de construcción, Ahí hoy me va. enseñó Sí, Eve ahorita cómo me se lo- dice. deconstrucción. Que es desterrar todo lo que pasó o poder convivir con todo lo que pasó desde otro lugar. Pensaba cuando hoy nombrabas, por ejemplo, a nivel de las letras de las músicas, el arte, una película, Claro. un abuelo que te piensa y que es capaz de decir otra cosa. O sea, con nuestra historia, ¿cuál es el objetivo? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Porque además es la pregunta que me hacen creo que todos los días en las redes sociales. Quiero irme de mi familia y no hablar nunca más con mi papá. Claro. No me ponen a veces esos mensajes. Y me parece que hay que tratar de entender algunas cuestiones. Digo, uno con un abuelo de 90 años, y ahí vale la pena ciertos lugares de discusión, ¿no? ¿Vale ahí la pena? Me parece que a veces hay que tratar de ir sorteando ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ahí, Ahora, Flor, esto por ahí significaba- se me ocurre, porque me fue fuerte la imagen de un abuelo de 90, como diciéndole tampoco le queda tanto. Pero por ahí está bueno tratar de explicarle cómo son las cosas, no querer cambiarlo, ¿no? Porque quizás es una tarea muy difícil por toda su historia y toda su vida que es así. Pero por lo menos no quedarte con las Claro, ganas de explicarle intentarlo. cómo están las cosas hoy. Se me ocurre, te estoy dando mi opinión desde afuera. Bueno, eso que decís es diálogo y es lo que hace falta, ¿no? Lo que pasa es que pasan dos cosas. En la necesidad del diálogo, las mujeres terminamos siendo pedagogas emocionales del resto de los vínculos que tenemos al lado. Y esta pedagogía constante que tenemos que hacer se suma a la carga mental del trabajo diario que tenemos las mujeres. Las mujeres estamos escribiendo sobre feminismo, estamos saliendo en los medios, hablando de esto, y los varones parece que todavía necesitan que se lo estemos contando, que se lo estemos explicando, que compren los libros, que lean, que busquen quién les gusta más o menos para escuchar de este tema. Hay muchos grupos ahora de varones antipatriarcales, digo, pero que dejen de esperar que seamos nosotras las que tengamos que siempre estar apostando al diálogo y a la paciencia, porque también ese es otro punto en el que también hay que mencionar que siempre se espera más de nosotras, ¿no? Está bien lo que decís, Flor, pero además te quiero agregar algo. Cuando vos decís que cada uno tiene que revisarse, esto te lo digo a todos, también pasa algo que en un primer momento uno rechaza como esa revisión que tiene que ser íntima y con honestidad brutal. Porque en un primer momento vos relacionas con yo machista no soy. Si yo nunca fui como que Yo fui criada ella por vaya mujeres. a lavar o que ella no sé qué. Lo primero que uno hace es como una negación porque vos no querés quedar pegado a algo que te da vergüenza o a gente que te da vergüenza. Entonces vos decís, yo no soy machista, yo no soy no sé qué. Después, íntimamente, cuando dejás de defenderte, si lo haces, te das cuenta que hay cosas que, llamalo machista, patriarcado, lo que sea, que simplemente estaban instaladas ahí y que vos tenés que revisar y empezar a ver. Pero me parece que hay algo que es como una revisión, si vos tenés ganas de hacerlo, si no, no lo va a hacer nadie por vos, íntima y sin defenderte, para ver, solo así vas a crecer, me parece a mí. Sí, y también creo que eso tiene una oportunidad, eso que decís, Andy, porque los varones también tienen una opresión desde el patriarcado de tener que sostener también mandatos, ¿no? El mandato, digo, del no poder construir empatía, afectividad, el poder llorar, el poder expresarse emocionalmente. Esto es algo que se aprende con lo lúdico desde que son muy chicos,
digo, ya se les enseña el juego y la cultura de la violencia, de la guerra, ¿no? Esto, vos entras a una juguetería y lo ves de manera muy clara, y de la competencia. Entonces, digo, también repensarse y repensar la sociedad desde los varones, también es una oportunidad para ustedes. Bien. Harry, última, con Sí, Flor Freijo. Lizzy hablaba más temprano de algo que era la diferencia entre dejar de usar algunas palabras porque realmente sentís que esas palabras salieron de tu sistema, y dejar de usar algunas palabras porque tenés miedo del castigo social si las decís, y si alguien te mira y te dice, mirá, dijiste tal cosa y que eso. Saliendo solo de las palabras, hablando de las conductas en general, de la forma de hablar de determinados temas y todo eso, muchas veces uno siente que hay gente que se cuelga de la causa, digamos, que como que la utiliza con cierto oportunismo, muchas veces de la publicidad, a veces en películas, en televisión, en medios en general. Digo, ¿vale igual? ¿Es lo mismo? O sea, ¿no importa? Pregunto no con ironía, sino realmente, capaz que está todo bien, mejor. O sea, y si es oportunista, que se suma igual, y no importa porque de última está sumando para la misma causa. Ay, no, es que esta es una pregunta muy personal, ¿no? La que me estás haciendo. Es como, ¿qué pienso yo de eso? Sí. Y la realidad es que yo pienso personalmente es que prefiero quedarme con que la gente tiene buenas intenciones. Realmente no pienso que hay gente que se cuelga de... La gente que se cuelga de, siento que se le nota mucho, pero mucho. Y entonces eso termina, digamos, en algún lugar haciendo mella y rompe el efecto. Pero después creo que todas las iniciativas a veces son bienvenidas porque aportan desde cada público y desde cada lugar. Me hiciste acordar un poco la discusión que se dio la semana pasada con la revista Gente, ¿no? Y con Florencia Peña. Flor Peña es una persona que le pone el cuerpo desde hace un montón de tiempo, y nosotras sabemos las consecuencias que tienen los medios ponerle el cuerpo a una voz tan política como la que tiene Flor Peña con respecto al tema del feminismo. Entonces, digo, ¿había que salir a matarla? ¿Había que decirle oportunista? Parece que no. Ahora, distinto es hacer por ahí un análisis más profundo sobre lo que sí hizo y propuso la tapa de la revista Gente, ¿no? Que es un medio de comunicación. Pero esto tiene que ver, yo creo que con algo más allá, que no tiene que ver con el oportunismo, sino a veces con la falta de capacitación de gente con perspectiva de género que diga, che, esto no da. Y esto falta un montón, y falta mucho en las publicidades, y lo ves después, viste que hubo una publicidad de un banco muy conocido hace muy poco tiempo que la tuvieron que retirar al día, que la publicaron. Sale mucho la de retirar publicidades en el día, ¿eh? Pasó con una cerveza hace un tiempo también. Tal cual, bueno, la de la cerveza, me hiciste acordar. Sí, claro. Exactamente. Entonces, bueno, evidentemente digo, hay voluntad, elijo creer que hay voluntad, falta todavía entender cómo tiene que ir el camino, que tiene que ir de la mano de personas que, digamos, trabajen en esto y que puedan dar una mirada formada, obviamente. Bien, bueno, Flor, muchísimas gracias. @Flor Freijo, si quieren comunicarse con ella, escribirle, ver, preguntarle, comentarle, etcétera. Un beso grande y gracias por la charla. No, gracias a ustedes por la entrevista y me puso recontenta. Beso, chao. Un beso enorme. Chau, chau. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música.